Bueno, tenía la necesidad de profundizar un poco más en los conocimientos de comunicación. Tenía 10 años trabajando en esta área, pero realmente no sentía que estaba completamente preparada. Además, me estaba retando a mí misma a empezar emprendimientos que requerían de una dirección más, no sé, más conceptualizada de la comunicación. Así que lo encontré, lo vi de repente, estaba con muchas ganas de seguir estudiando porque me gusta mucho estudiar. Vi la información, empecé a preguntar a algunas personas de mi círculo cercano, había una amiga que lo había hecho, tenía una buena experiencia, llamé y fue como, me atendieron tan rápido y me dieron todas las opciones y me dijeron los pasos a seguir tan rápido que ya en 2 días ya estaba dentro. Me sentía en clase todo el tiempo, sentía que tenía una responsabilidad, no es que estaba al abandono. Además, este compromiso que tienes con tus demás compañeros hace que si no tienes el tiempo, pues lo encuentres, porque si es que tú de repente dices, ay, bueno, no, lo hago mañana, o ya no hago ese deber, o sumas y restas y dices, igual voy a pasar la materia. Dices, no, tengo que cumplir con mis amigos, ya hicieron esta parte del deber, esta parte es la mía, así que voy a aportar. Entonces yo creo que es una experiencia muy buena. Al final terminas pensando que estás en una clase normal, en contacto directo con tus compañeros y pues se adapta muy bien a los tiempos de cualquier profesional. Muchísimas, de verdad que me sirvió, y siempre lo digo cuando me preguntan, me sirvió de forma inmediata. Yo justo terminé el máster y a los meses siguientes tuve el reto de empezar a armar la comunicación de un nuevo negocio en el que quizá hubiera tenido que contratar a un profesional que me diga lo que tenía que hacer, pero empecé a buscar mis deberes, empecé a buscar mis apuntes y me sirvió para resolver ciertas dudas, para hacer las cosas de la forma correcta y de la forma profesional que había aprendido. Entonces desarrollé muchísimas de comunicación, de mandar mensajes correctamente, de crear algo que tenga coherencia con el resto de la comunicación que iba a manejar dentro de mi proyecto, y lo pude aplicar inmediatamente. Muy buena, muy grata. Realmente terminé en el tiempo que lo había establecido. No, obviamente llega en alguna parte en la que tú dices, ya me quiero hacer más deberes, pero eso pasa con todo. O sea, si no fuera así la educación, creo que no estaría bien. O sea, si fuera muy relajada, tampoco es que está funcionando mucho, ¿no? Pero me sentí bien, sentí que aprendí, eso es lo importante, para eso te inscribes, para conocer más. Entró una persona y salió otra mucho más preparada después de este máster. Bueno, mi futuro es mi presente, entonces ya me sirvió, es como lo imaginaba, no necesité de contratos extras para que hagan el trabajo que yo estaba necesitando. Apliqué absolutamente todo lo que me enseñaron. Me gustó mucho que tengamos casos reales, porque de verdad que son muy aplicables a lo que pueda ocurrirte quizá en una empresa, manejo de crisis o manejo de la comunicación de forma efectiva. Entonces yo creo que mi futuro, y que me imaginaba antes, es el presente que estoy teniendo hoy, gracias a todo lo que aprendí. Si su excusa es el tiempo, es que no voy a aprender de la misma manera, pues no. Yo creo que cuando tú empiezas un reto o quieres perseguir una meta, cualquiera que sea, lo que necesitas realmente es compromiso. Si tú te comprometes con lo que quieres lograr, que es aprender, saber más, ampliar tu conocimiento y aprovechar cada parte, pues te va a ir muy bien. Entonces hazlo, no te vas a arrepentir, es una experiencia muy buena, tienes un networking muy bueno y pues lo más importante es que vas a satisfacer esa necesidad que tienes ahora, que es de saber más y de prepararte para ser mejor.